Ya chicos, comenzamos con el especial de 11S, que obviamente voy a empezar el día de hoy, día domingo, que suba este video, y vamos a irlo separando por varios días. Recuerden, sé que es el día 11 de septiembre, que generalmente se hace antes, pero yo soy media especial para mis cosas, así que lo voy a cargar durante una semanita, hasta el día viernes subiendo estos videitos, que es lo que me interesa. Así que sin más, nos vamos al siguiente videito, donde lo que a nosotros nos interesa es lo que va a venir ahora. ¿Ya? Es un documental que habla esencialmente de lo que pasa antes de cuando comienza el cambio o el golpe de estado. A ver, lo que vamos a ver en este momento es un documental de Informe Especial que fue en el año 2013, ¿de acuerdo? Lo lanzaron en esa fecha y tienen varias entrevistas de por medio donde vamos a escuchar y ver las entrevistas de varios lugares y de varios partidos. ¿Por qué me gusta Informe Especial? Porque es, a pesar de que pertenezca al TVN, al canal de todos los chilenos, encuentro que Informe Especial es un programa, o había sido un programa bastante centrado en su forma de opinar. Es solamente un informe. Aquí no hay opiniones, solamente hay entrevistas que vamos a ir comentando. Lo que sí les menciono es que lo más probable es que yo este video lo separe en 2 tandas, porque en realidad, o 3 tandas, porque en realidad es muy largo. Pero no se preocupen que el video va a ser subido quizá en tandas, pero en el mismo día. ¿Ya? Así que para que no digan, no, entonces no, porque también quiero ver los documentales que hay, que se ha averiguado a través del tiempo de la CIA. Así que sin nada más, no perdamos el tiempo y comencemos con este videito que saben que tienen muy clarito que esto se hace sin absolutamente nada, pero nada de edición. Así que vamos para allá. Previos al 11 de septiembre de 1973. ¿Quiénes eran los protagonistas de entonces? ¿Qué pasó esa mañana del martes en La Moneda? El siguiente reportaje es un registro histórico efectuado por Informe Especial entre 1992 y el 2003, con entrevistas exclusivas a personeros de la Unidad Popular, a dirigentes opositores de entonces, a defensores de la moneda, a militares que participaron en el alzamiento y a militares que trataron de oponerse al golpe. Algunos de ellos ya no están vivos, otros no han vuelto a hablar sobre este tema públicamente. Sus testimonios son claves para entender lo que pasó en Chile hace 40 años. Esto es Informe Especial. Compañero Salvador Allende Gómez. Allende ganó las elecciones de 1970 con un 36% de los votos. Al no haber una mayoría absoluta, el Parlamento debía resolver entre los candidatos Alessandri y Allende en una sesión programada para el 24 de enero de 1971. Luego de acordar un estatuto de garantías constitucionales, la democracia cristiana resolvió votar por Allende. Sectores ultraderechistas, con la complicidad estadounidense, organizaron conspiraciones para impedir el acceso de Allende al poder. A ver, primer tema. Wow. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado recién que había un tema con la CIA que estuvo involucrada? Perfecto. Por una parte entiendo la situación y después les explicaré por qué entiendo la situación, porque la CIA terminó metiendo mano y por qué fue tan fácil meterle mano a Chile sobre el tema. Lo que les quiero recordar es solamente esto. Allende fue elegido con una minoría, misma minoría que fue elegido el señor Piñera en su momento. Me van a decir, pero ¿cómo? Sí, exacto. Cuando nosotros hacemos comparación de estadísticas, el señor Allende sale con la misma cantidad de votos que sale el señor Piñera. Por lo tanto, oh, rayos, ya tenemos la primera comparación, pero no importa. Que aquí lo que importaba es que el señor Allende era profundamente socialista, tirado ya para el comunismo. Y por lo tanto, hubieron, cuando notaron que el socialismo iba a ganar, que el señor Allende iba a ganar, empezaron a hacer esto que es un adelanto de lo que iba a ser el golpe de Estado, o generar una de las razones de por qué iba a existir el golpe de Estado. Continuamos. Con la idea de generar condiciones para una intervención militar, un comando extremista de derecha pretendió el 22 de enero secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Schneider. El general trató de defenderse, pero fue baleado en su auto. El 24 de enero, Allende era designado presidente de la República.
Al día siguiente, Schneider murió debido a la gravedad de sus heridas. Después de 3 intentos fallidos, Allende llegaba a La Moneda y algunos, como el presidente Richard Nixon, no disimularon su contrariedad. Es el único presidente. Les recuerdo que Richard Nixon es una persona conocida y recordada por la historia de Estados Unidos de no muy buena manera. De hecho, Nixon era mandado a hacer para chantajear a la gente. Pero bueno, tema. Pero continuamos con el video. De América que no manda ni un saludo cuando Allende, por la transmisión del mando el día 3 de noviembre de 1970. Comenzaba un periodo de cambios. Leche gratuita para todos los niños, alza del salario mínimo, iniciativas para nacionalizar el cobre y profundizar la reforma agraria iniciada por Frey. El gasto público aumentó y la economía registró un auge. El crecimiento económico altísimo en el sector industrial, el más alto que ha habido en la historia de Chile, era una alucinación, era más bien una ilusión. Había todo tipo de bienes baratos, ¿eh? Con precios casi todos ellos fijados. Entonces, desde el punto de vista de su satisfacción personal, estaba todo el mundo feliz. Que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo, porque el socialismo no se impone por decreto. Se iniciaron las estatizaciones de industrias, campos y bancos. La democracia cristiana acusó violaciones al Estatuto de Garantías suscrito con Allende. Aquí tenemos otro tema. A ver. ¿Por qué voy deteniendo? Porque estas son cosas que yo no puedo dejar pasar. ¿Cuál es el tema? Yo encuentro que para que un país funcione bien tiene que haber un equilibrio tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal. Cuando el Estado se mete con el privado empieza a temblar y empieza a gritar más fuerte que nadie porque obviamente tiene los recursos para hacerlo. Y en cambio el estatal tiene que mantener un equilibrio porque son los privados los que le están ayudando a mantener el país. Sin embargo, cuando el estatal toma mucha posesión de cosas que no le corresponden, porque a pesar de todo los privados sufrieron para tener eso, independientemente cómo lo hicieron, obviamente la gente puede estar contenta, pero el privado como ya se va a empezar a poner tenso, va a empezar a gritar, va a empezar a planear. ¿Y qué es lo que hicieron las personas aquí en Chile? Los empresarios aquí en Chile pidieron ayuda a quién más, obviamente a Estados Unidos, y metió sus narices hasta donde no más pudo. Cuando tú pegas un golpe de susto tan fuerte, que es a lo que le tienen miedo esencialmente los empresarios, cuando te empiezan a quitar, no sé, tierras, cuando te empiezan a quitar un montón de cosas, obviamente vas a querer que se te devuelva lo tuyo, independientemente de cómo lo ganaste. Si fue de forma correcta o no fue de forma correcta, pero te lo ganaste de alguna manera. Y eso provoca que se sientan nerviosos y miren para donde no hay que mirar. Y eso también siembra el terreno porque el Estado olvida, o el gobierno en ese momento, porque la palabra es gobierno en realidad, el gobierno olvida que sin los privados no pueden seguir avanzando. Y viceversa, el privado sin el Estado y el gobierno no puede seguir avanzando. Esto es un dar y dar. Y hasta que no aprendamos esto, tanto como las personas del círculo privado, como las personas que son del gobierno, no vamos a seguir avanzando. Porque aún así, vamos a tener políticos que solamente van a apoyar al ámbito privado, porque obviamente tienen intereses creados con el ámbito privado. Pero continuamos. Y se quedó pegado. Grandes y medianas empresas privadas estaban en la mira gubernamental. La izquierda mira a la propiedad privada como la bestia negra, como la causa de todos los males de la sociedad chilena. En la oposición se denunciaba que el gobierno marchaba hacia la conquista del poder total. La izquierda más radical acusaba al gobierno justamente de lo contrario y no avanzar en la revolución. En la Unidad Popular no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes 2 partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialista. La exuberancia económica del primer año de la UP dio paso a problemas de abastecimiento. Fue desempolvado un viejo decreto que permitía al gobierno intervenir en empresas. La oposición denunció los resquicios legales y los empresarios se prepararon para resistir.
Orlando Sáenz fue elegido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Tenía 35 años cuando le quitaron su maestranza. Y el gobierno, a través de un decreto de paralización, puso un interventor y nos fuimos, los socios nos fuimos para la casa. La Unidad Popular triunfó en las elecciones municipales del... Y ese es el tema. Estamos hablando de que, vuelvo a decir, aquí no hay buenos y malos. Aquí hay que ir de la mano con Dios y con el diablo. Eres gobierno, tienes que gobernar con Dios y con el diablo. ¿Te cae mal el privado? Bueno, vas a tener que convivir con ellos. ¿Te cae mal el público privado? Bueno, vas a tener que convivir con ellos. Porque ni uno subsiste sin el otro. Tenemos ejemplos de eso a través del mundo que no han funcionado. Tiene que existir un equilibrio. Si tú tienes mucha divisa suelta, obviamente te vas a quedar sin stand. Y si los privados no tienen ganas de seguir vendiendo a precio pelota, obviamente no van a seguir fabricando y tú no los puedes obligar. Y si eso es el tema, es mantener el equilibrio en ambas partes, nada más. 71 con más del 50% de los votos. El camino al socialismo parecía más despejado y aumentaban las aprensiones de la oposición. Me sigue pareciendo un grave error del presidente Allende es la frase de marzo del 71, no soy presidente de todos los chilenos, soy presidente de la Unidad Popular. Utilizar un triunfo en la elección municipal para, sobre esa base, avanzar hacia el establecimiento de una dictadura del proletariado. El 8 de julio de 1971, un comando de extrema izquierda asesina al ex... Y eso es lo otro. Eres el presidente de todos los chilenos, no eres el presidente de un solo lado. Y esto es lo que siempre estoy reclamando cuando hablo con personas que no quieren mirar más allá de sus propias narices. ¿Cómo se hubiese evitado todo el golpe de Estado? Me van a decir, es que si estuvo metida la CIA no se podía evitar. Te equivocas, sí se pudo haber evitado. Lamentablemente se cegaron. Tú no puedes poner a una persona que vende diario con solamente octavo básico, que sabe solamente leer y escribir, como ministra del Trabajo. Tú como presidente estás obligado a elegir personas que están capacitadas de ejercer el cargo que la estás poniendo. Un ministro no es cualquier cosa. Tú no puedes poner a alguien solamente porque me cayó bien. Me van a decir, sí, pero es que el presidente actual puso personas... Todos los presidentes ponen personas que les cae bien o les cae mal o son más cercanos a su pensamiento. Y eso es obvio. Pero tienen que tener capacidades. Tienen que tener estudios. Tienen que por lo menos saber de lo que están hablando. No solamente saber leer y escribir. Va a sonar feo y va a sonar elitista, pero es que es verdad. Si tú no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a llevar economía? Para eso existen los economistas, para eso pasaron por la universidad. Si tú necesitas una persona que hable de trabajo, bueno, para eso están los abogados. En cambio, lo que tuvimos fueron personas poco idóneas en lugares que no correspondía. Y claro, cuando se manda tremenda frase que solamente está gobernando para la sociedad socialista, valga la redundancia, obviamente que se manda un ranazo, porque no corresponde. Porque tú trabajas para todos. Y vuelves a poner nervioso a un lugar que hay que tenerle importancia. O sea, hay que tenerle cuidado. Si los privados por algo se mantienen privados, por algo pueden salir adelante. Porque tienen capital para poder surgir. Y porque tienen capital para poder surgir, no es que le tenemos que limpiar el piso. Pero tiene que haber una coexistencia. Pero cuando no existe coexistencia y le estás poniendo la soga al cuello, pasa lo que pasó en el 73. Me van a decir, entonces estás a favor. No, no estoy a favor, estoy a favor de igualdad de oportunidades. Pero si tú vas y le quitas la casa a alguien que se ha esforzado independientemente, si ha sido por un subsidio o no ha sido por un subsidio, si se la regalaron por herencia o no se la regalaron por herencia, duele. Y da rabia. Y empiezas a temblar y decir entonces, este gobierno no es el que necesito. Y estás pegado. Y se me vuelve a pegar, si ven, si tengo el internet como las pelotas. Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic, uno de los hombres más cercanos al expresidente Eduardo Frei Montalva y a quien se responsabilizaba de excesos policiales. El exministro iba en el auto con su hija. El tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá
Le disparó a escasos centímetros, varias ráfagas ametralladoras, y gritando algo contra él que no me acuerdo exactamente qué era. Denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. Yo le planteo al presidente que nosotros no teníamos confianza en el director de investigación. Y lo curioso, que nunca se me ha olvidado, es que antes que el presidente me contestara y antes que el director de investigaciones ahí presente protestara, habló el general Pinochet. Y el general Pinochet dijo que el ejército tenía confianza en el servicio de investigaciones y que era el servicio de investigaciones el que debía realizar esa tarea. Uno de los pocos momentos de unidad nacional se produjo cuando todos los partidos aprobaron la nacionalización de la gran minería del cobre, desatando las iras del mayor enemigo externo de la unidad popular, Richard Nixon. A ver, en esos momentos el cobre era manejado por los estadounidenses y por los ingleses, ¿de acuerdo? Por lo tanto estaba privatizada. Obviamente el traer el cobre o nacionalizar el cobre nos ayudó mucho a pesar de ahora, o sea, uno de los sueldos de Chile. Esencialmente uno de los primeros, la minería. Pero es que lo hizo sin... Es que les vuelvo a decir, está bien querer nacionalizar ciertas cosas, esencialmente un recurso natural como es el cobre. Pero hay formas y formas. Y creo que esta forma no fue la mejor. Es, como les vuelvo a decir, o sea, los 1000 días de Allende literalmente fueron el cultivo de lo que iba a pasar a futuro. Me van a decir, ya, pero él no tiene la culpa porque... No, si en realidad hubiese pasado con cualquier socialista que no haya tomado bien el trabajo. O cualquier comunista. El tema es que Allende no quiso escuchar. Y esto desembocó el gran problema. Hizo cosas buenas. Nacionalizó el cobre. Reguló ciertos temas. Los niños dejaron de estar... ¿cómo se llama esto? Con problemas de alimentación. Porque con él salió 1 litro de leche y el plan de alimentación que hasta el día de hoy perdura. Pero lo vuelvo a decir, tiene que haber un equilibrio entre los privados y el gobierno en ese momento. Cuando uno de los dos quiebra esto, lo único que pasa es que enojas al pueblo y el pueblo va a escuchar el que grite más fuerte. Porque el que grita más fuerte ha de entender o hace entender que entrega lo que él necesita o que el pueblo necesita. Y el otro tiene las dificultades porque no logra solucionar los problemas porque no tiene el apoyo de los privados. Los gobiernos socialistas sí existen. Bien implementados. Lamentablemente en Chile, el socialismo no fue bien implementado. Obviamente hay más esperanza en el presidente actual, que también es socialista, pero en este momento que estoy hablando del golpe del 73, es lo que sucedió. He, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against. Este país no será base de ningún país, solo base de Chile para los chilenos. Ni base norteamericana ni base soviética. Estados Unidos bloqueó. A ver, dato interesante que también fue lo que también enojó a Estados Unidos, bueno, a la CIA en ese momento. Chile es largo y extenso y una de las islas más importantes, que es Rapa Nui, tiene una visión espectacular hacia otros países. Si tú pones un mirador o un telescopio, vas a tener la mira de varios países extranjeros, que a cualquier país que le encantaría tener esa visión cuando se trata de estrategias políticas y militares,
se les hace agua a la boca. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos, o Richard Nixon en ese momento, le dice, ok, me estás quitando esto, entonces permíteme hacer una base en Rapa Nui. Tipo base como lo es la base que está en Cuba, que es la famosa Guantánamo. Allende les dijo que no. Y eso sumó un grado más a la rabia que tenían acumulada por el tema de las ganancias que iba a tener o pérdidas que iba a tener Estados Unidos si el socialismo, bueno, la CIA o el gobierno en ese momento de Estados Unidos, si Chile seguía siendo socialista y con la mirada utópica, porque es una utopía del señor Allende. La venta de cobre y la economía chilena tambaleó como había prometido Nixon. La inflación aumentó, las divisas escasearon y la crisis económica se hizo galopante mientras proseguían las tomas de industrias. Hoy procede a hacerlo en relación con los monopolios textiles privados, que procurará incorporar en forma rápida al área de propiedad social. Se trata de las plantas y empresas que componen el Grupo Yarur, el Grupo Sunar Sociedad Anónima, el Grupo Said, el Grupo Irma, las empresas Rayonil, Textil Progreso y Oveja Tomé. Mi diagnóstico es que aquí o destruimos este régimen o Chile va a ser una dictadura del proletariado al más puro estilo castrista. Se extendió el desabastecimiento. La gente tenía dinero, pero no había que comprar. Se acusaba al comercio de acaparar productos para aumentar los precios, fomentar el mercado negro y la sensación de caos. Nos empezamos a descapitalizar, porque a nosotros se nos obligaba a vender de acuerdo al precio de factura comprado, al anterior, aunque ya hubiese adquirido el mismo producto a precio nuevo. La polarización política y social aumentó con la visita de Fidel Castro. Se anunció que estaría unos pocos días, pero se quedó 3 semanas. ¿Se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo? O sea, todo fue un caldo de cultivo para lo que se iba a venir. O sea, Allende, lo vuelvo a repetir, hizo muchas cosas buenas. Una de las cosas más primordiales o más importantes fue la nacionalización del cobre. Eliminar la hambruna de los niños con el litro de leche diario. O medio litro de leche, ya ni me acuerdo. Hasta con el peso del minero, que eran los 500 pesos en ese momento. Pero es que se dan cuenta que todo se armó para el desastre al final. Tienes la escoba en tu país, tienes protestas, tienes problemas de problemas de abastecimiento, tienes mucho dinero circulante pero no tienes que comprar, la gente se está muriendo de hambre, tienes problemas con el mercado negro y traes personas justamente que ya te están avisando de que hay un problema, que los mismos privados te están hinchando las pelotas, que te estás volviendo demasiado extremista, porque eso es lo que te está mostrando, y te vienes y traes al imagen correspondiente del sistema comunista a un país que está quedando a la escoba y no eres capaz ni siquiera de controlar los milicos, como se le dice en Chile. Ni siquiera tienes la capacidad de ordenar o gobernar el sistema de fuerza de Chile, que es el ejército chileno, en todas sus formas. Entonces es como estarle sumando gota a un vaso que ya está lleno. Y obviamente va a pasar lo que va a pasar. Ojo, no lo estoy justificando porque jamás un golpe de Estado va a estar justificando. Lo que les recuerdo es que quiero que la gente recuerde que esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. ¿Y cómo no va a volver a pasar? Eligiendo tú bien a los candidatos que van a manejarte durante unos cuantos años. No se pueden volver a repetir esto. Tienes que elegir a las personas idóneas y correspondientes a dónde están. Importa un comino si sea derecha, si sea comunista, si sea socialista, da lo mismo, mientras manejen bien el país. Pero si tú eliges a una persona que no sé, como el señor Kass en su momento decía que el núcleo era la familia, y el núcleo era la familia, y después por detrás son tremendos pelotudos, y tú sabes que va a haber un retroceso en todos los beneficios que se han ganado, en todos los derechos que se han ganado, entonces no lo elijas. Así de simple.
Es la única forma de salir de este círculo vicioso. Elige a las personas que sí sirven, no a las que no sirven. Como dice, suena feo, pero elige el mal menor, no el mal mayor. Te van a robar igual, no importa, pero elige el que menos robe, por lo menos. Ahí, que esa visita como el pescado a los 3 días está pasado. Salvador Allende estaba francamente molesto, diría yo, con la prolongación de la visita. Pero a su vez, él, para decirlo claramente, no se atrevía a decirle a Fidel, mira Fidel, ya hemos cumplido, tú, yo, estamos muy agradecidos, pero hasta luego. Había un propósito fundado, proclamado, sostenido, ¿no?, por la extrema izquierda para llevar a Chile al lado de Cuba, al lado de la Unión Soviética. ¿De quién era amigo Fidel Castro cuando dice que era amigo de los chilenos, amigo de Chile, ¿no? De la derecha no era amigo, obviamente. Del centro no era amigo porque su posición con respecto a Eduardo Frei Montalva era terriblemente negativa. En un discurso público, Fidel Castro hizo una metáfora diciendo que el gobierno de Frei Montalva era como la prostituta del imperialismo. El Partido Comunista era acremente criticado por Fidel Castro, incluso maltrataron a Pablo Neruda. Fidel Castro trabajaba con el MIR. Él era muy temeroso y así lo declaró públicamente en el Estadio Nacional, del fascismo. O sea, él estaba convencido de que iba a venir, digamos, una ofensiva fascista en Chile. Siempre, todas las reuniones le dimos armas. Y siempre decía lo mismo. Hablen con Allende. Si Allende autoriza, nosotros le facilitamos armas. Fidel dejó armas para el GAP, la guardia privada del presidente, pero según Andrés Pascal, Allende nunca autorizó envíos para el MIR. El mandatario estaba más preocupado de las agónicas arcas fiscales. Se esperaba que la Unión Soviética podría conseguir un préstamo de $200 millones, pero Leonid Brezhnev fue reacio a la petición. No hay plata, los argumentos eran, se levantó Brezhnev frente a un plano que tenía gigantesco en su oficina en el Kremlin, en Moscú, para decirme, mire, aquí estamos nosotros, acá están ustedes. Cuba ya nos queda más cerca que ustedes. Se habló nuevamente, más reservadamente, y se logró un apoyo, creo que fue de $80 millones. La Unión Soviética, como ya lo he dicho, no prestó ninguna ayuda, no poca ayuda al gobierno de la Unidad Popular. Dominado por la oposición, el Parlamento destituye al ministro José Toá, iniciando una escalada de acusaciones constitucionales contra ministros a los que se acusa de incumplimiento de la ley. Aumenta el área de propiedad social y surgen los cordones industriales que agrupan a trabajadores proclives a la unidad popular. Nosotros hemos planteado como una necesidad la presencia de obreros, empleados y técnicos en un porcentaje en la dirección de las empresas. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No, nosotros somos y seremos partido. Es que ese es el problema. Vuelvo a decir, da lo mismo si tu gobierno es socialista y quiere lo mejor para la gente o si tu gobierno es capitalista y quiere mejor para el empresariado. Tiene que haber un equilibrio. Tú no puedes mandar en mi casa. O sea, ¿tú me vas a decir lo que le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Tú me vas a decir a qué hora me voy a levantar? ¿O tú me vas a decir a qué hora debo trabajar? ¿Tú me vas a decir a qué hora debo abrir los ojos? Seamos honestos, señores. Yo sé que Allende es una figura súper importante en Chile. Súper importante, muy alabado. Pero no nos seguimos que se mandó muchos cagazos también. Pero mucho, o sea, declaración tras declaración, tenés la escoba en tu país, se está muriendo de hambre, tenés protesta y vuelves a lo mismo, Tienes al empresariado encima de tu cogote y vuelves a lo mismo. O sea, de verdad, señores, por favor, juventud, por favor, tú que me estás escuchando, espero que seas de esos que salga a votar, porque en realidad no queremos volver a repetir la situación del golpe de Estado. Si nadie quiere temas de lesa humanidad, nadie quiere violación a los derechos humanos, nadie quiere detenidos desaparecidos. Pero también tienen que entender que los 1000 días de Allende fueron un caldo de cultivo. Lo siento, pero es la verdad. Yo sé que a muchos les va a molestar, pero es la verdad. Una economía centralizada. Me acuerdo que una vez expropiaron un circo que tenía 14 tipos, una cosa así, ¿no? Cuando a un presidente decía, Allende, mire, Allende lo votó
la radicalización irresponsable de su régimen producida por el termocéfalo, como se decía en aquellos tiempos. La alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea. La alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile. Las iniciativas para estructurar legalmente las áreas de la economía fracasaron y en la Unidad Popular se confrontan distintas posiciones. Creo que Salvador Allende cometió un error muy grave cuando, al asumir la presidencia, al asumir la candidatura, se comprometió a gobernar en todo de acuerdo con sus partidos. Yo creo que el que es elegido presidente de la República tiene una responsabilidad personal que no puede quedar subordinada a el asentimiento de todos los demás. El principal sospechoso de... Y eso es una gran verdad. Tú como político o como presidente no puedes permitir que tus partidos políticos, que tus allegados te digan sí o no como borreguitos. Lo que tú tienes que hacer es llegar a un consenso. Tú te sientas, y empiezas a decir qué es lo que necesita mi país. Más trabajo, más empresas, más movimiento económico, más esto otro, más educación, más esto. Ya, ¿y cómo lo logramos? Es que necesitamos el aporte de este, el aporte de aquello. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y así funciona. No diciendo, no, es que el capitalismo es malo. No, es que el comunismo es malo. Ninguna de las dos cosas son buenas o son malas. Se necesitan. Cuando aprendamos a hacer eso, vamos a ser un país que se va moviendo según lo que va necesitando el pueblo. No lo que se va necesitando en el bolsillo, lo que va necesitando el pueblo. Y me refiero al pueblo, a todo en general. Del pelotudo que es más rico de Chile al pelotudo más pobre de Chile. Porque todos necesitamos algo, todos necesitamos ejercer, porque el rico no puede seguir ganando dinero si el pobre no va a trabajar. Se sigue sacando licencia porque no tiene un buen sistema de trabajo, porque tiene horarios laborales de mierda, porque tiene un trabajo de mierda y gana un sueldo a fin de mes de mierda, donde el sueldo ni siquiera te alcanza para vivir. Y esa no es la idea, el sueldo te tiene que alcanzar para vivir, no para apenas sobrevivir. Y si el rico quiere seguir ganando su plata, tiene que entender eso. O si no, vamos a seguir en lo mismo. Y el pueblo va a seguir enojado y va a seguir saliendo a la calle como el golpe social que pasó aquí en Chile, el estallido social. Y al mismo tiempo, el pueblo tiene que entender que el rico tiene que funcionar, seguir ganando dinero de una manera regulada, no tan asquerosamente como se gana en Chile. Pero tiene que haber un equilibrio. Nada más que un equilibrio. Es lo único que se pide. Un equilibrio. De intransigencia para la oposición era el senador socialista Carlos Altamirano. Parte de la izquierda lo apoyaba con la proclama Avanzar sin transar. En el Partido Socialista había gente que nos decía a nosotros, cualquier acuerdo entre socialistas o gobierno de Allende con la democracia cristiana es traición al programa y traición al pueblo de Chile. Esos son los cuentos absurdos de que yo me oponía. ¿Qué se quiere decir? Si se piensan las cosas con una mínima lógica. De que yo influía de tal manera en Allende que yo podía decirle al presidente de Chile, yo no quiero acuerdo. Y el presidente de Chile me decía, como usted mande, señor Carlos Altamirano. Es una estupidez. No, señor Altamirano, pero tuvo mucho que ver tanto en la traición y el golpe del Estado como el pueblo sublevado diciendo que no se transaba. Admítalo. También muchas de las cosas sucedieron gracias a usted. Y se está dividido como en los peores momentos de su historia. Muchos recuerdan la Guerra Civil de 1891, en la que murieron más soldados chilenos que en la Guerra del Pacífico. La derecha y la democracia cristiana enfrentan a la OP, pero la política palaciega es desbordada en la calle y en los campos, mientras algunos acopian armas. Los partidos comunista y socialista tenían aparatos militares. El MIR actuaba desde fuera del sistema. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular. No hubo guerrilleros propiamente tal, hubo gente que no llega a los 1500, incluyendo el MIR y el Partido Comunista,
que tuvieron alguna preparación de puntería, de armas. No, si ese no es el problema, el problema es que tenemos a una persona que hace discursos políticos fuertes, que te dice, toma las empresas hasta que nos den algo. Toma lo que tengas y ándate contra el sistema. Ese es el problema, o sea, ¿qué es lo que cuesta entender, señores? De verdad. Tanto les costaba entender que tenía que haber una simbiosis entre ambas cosas. Ok, uno como presidente nunca va a gobernar, y en ese sentido lo entiendo netamente. Tú no puedes gobernar con toda la gente, ni siquiera en un grupo de 25 personas. Puedes poner de acuerdo a todas las personas lo que quieren o no. Pero sí tiene que existir algo que se llama democracia. Y esta democracia también el señor Allende la rompió. Porque tú no puedes gobernar para uno y para otros no, tienes que gobernar para todo el país. Y tampoco tienes que estar diciendo que solamente gobiernas para un grupo reducido de gente que votó por ti. Porque tampoco es que hayas sido elegido por gran mayoría. Y menos traicionado uno de los partidos que te ayudó a salir adelante. A pesar que a mí me dé patada en la guata la democracia cristiana. Para mí es uno de los partidos que tendría que desaparecer de Chile. Pero tuviste un acuerdo con la democracia cristiana y después le vomitas a la cara y le dices, no, que no voy a hacer tratos contigo porque rompes los esquemas de mi sistema gubernamental. Ándate, mejora. Ven, si yo les digo, o sea, por muchas cosas buenas que haya hecho un gobierno, lamentablemente Allende, en este caso, también formó al caldo de cultivo para lo que se venía después. No supo manejar las cosas, no tenía un servicio de inteligencia como correspondía, no tenía un montón de cosas, ni siquiera tenía el poder del sistema militar también. El Partido Nacional era el comando Rolando Matus. Para ir a hacer la propaganda nuestra, había que llevar un grupo firme para la pelea también, porque siempre salía a pelear. Pero el grupo más violento era Patria y Libertad, liderado por Pablo Rodríguez y definido como laico, antimarxista y popular. Miembros suyos se involucraron en el asesinato del general Shaya. Al principio, cuando se forma Patria y Libertad, incluso ingresa la vertiente nacionalista ultraconservadora Jaime Guzmán, pero posteriormente se produce la crisis inevitable entre el laicismo y el conservadurismo ultracatólico, Opus Dei, y finalmente esto explosiona a mediados de 72 y se retira Jaime Guzmán. Las armas que tuvimos las traje yo personalmente desde Argentina en varios vuelos que hice en mi propio avión. Nosotros movilizamos a los campesinos y ocupamos las tierras, digamos, a puerta cerrada siempre. A las acciones revolucionarias del MIR se suman actos de sabotaje. ¿Y se dan cuenta lo que yo digo? No puedes comparar a un grupo de gente que netamente se ha dedicado a trabajar toda la vida, que en ese momento en Chile había alto nivel de analfabetismo, a personas que tenían todo el poder económico a su haber. Tenían aviones, pueden pasar por donde se les da la gana, o sea... Ese es el problema cuando empiezas a molestar a una serpiente. En vez de trabajar con la serpiente, empiezas a molestarla. ¿Y qué va a pasar? Te va a morder. Así de simple. Yo no estoy diciendo que le rindamos pleitesía a estos pelotudos, porque va harto que se sacan provecho de los trabajos y el sudor del pueblo. Pero vivamos de acuerdo a una simbiosis. Podemos trabajar ambos de la mano. Nos guste o no nos guste, podemos trabajar de la mano. Sabotaje de Patria y Libertad que operaba con casi 1000 paramilitares. La Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, canaliza millones de dólares para ayudar a los partidos de oposición, a los principales diarios opositores y a los gremios movilizados contra Allende. Era tan clara la forma en que buscábamos la plata a través del empresariado internacional, que si ellos hubieran querido inyectar plata en nuestra causa, no necesitaban nada de hablar con nadie, era cuestión de que movieran un par de peones. Levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias. Para octubre tuvo una larguísima gestación, tuvimos muchos meses viendo si era factible. El paro de los camioneros empezó el 10 de octubre. Los gremios estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo. El régimen de Allende no cayó el 11 de septiembre del 73. El régimen de Allende terminó en octubre del 72.
Al paro se sumó la oposición, la extrema derecha y grupos radicalizados de las Fuerzas Armadas también estaban actuando. A mí me contacta un sector de la Armada y nos pide que participemos, dirigidos por ellos, con los materiales que ellos nos proveían, en apoyar el corte de suministro eléctrico, energía, transporte, ferrocarriles. O sea, una campaña planificada de sabotaje. No era un hombre de izquierda ni cercano a Allende, pero Prats no quería eludir esa responsabilidad a pesar de sus dudas. Entonces así que antes de asumir, por ejemplo, hubo reunión de los generales y todos convinieron en que le correspondía hacer eso. Había sido un gran amigo del general Schneider. Compartía la convicción que las Fuerzas Armadas deben ante todo respetar el orden institucional. El nuevo gabinete acabó con el paro y calmó momentáneamente los ánimos. Allende viajó a México, un país que le admiraba, y a Naciones Unidas, donde terminó así su exposición. Y la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. La oposición apoyó el cambio que les daba garantías para las elecciones de marzo, pero algunos oficiales ya pensaban en un cambio mayor y para ello se conectaron con economistas opositores. Nos pusimos de nuevo en esta capacidad de estudiar un plan. Se llamó el ladrillo porque eran hojas fotocopiadas así tan altas y que al final fueron mandadas de a pocas, de a 5 hojas a Valparaíso. Decidimos. Yo cada vez que escucho a estos pelotudos de empresarios y de la derecha, ¿saben lo que me da más rabia de esto? Y es que a ellos no les interesa la gente que murió, la sangre que se derramó y las familias que aún no pueden llorar a sus muertos tranquilas. A ellos lo que les interesaba es que como le estaban poniendo la soga al cuello y los estaban molestando y ya no tenían la ganancia que deberían tener, entonces vamos a atacar y vamos a crear un golpe de estado con la mano de una de las primordiales fuerzas que debería estar respetando a la sociedad y al pueblo, que es la Fuerza Armada de Chile. Y es aquí donde digo, ¿no podían esperar un año más? Si ya estaba quedando la escoba, obviamente iba a salir la derecha nuevamente. Pero ustedes decidieron derramar sangre innecesariamente porque se les dio la real gana, porque no podían esperar. Se estaba preparando toda una situación política, pero ellos no podían esperar. ¿Por qué? Porque tenían el apoyo de un país tan importante como Estados Unidos para hacer el golpe de Estado. Lo vuelvo a decir. Un presidente tiene que gobernar con Dios y con el diablo. Si no, lo único que vas a provocar es derramamiento de sangre innecesario. Que ciertos militantes del movimiento se dedicaran a contactar en las distintas ciudades del país a los oficiales con mando de tropa en todo Chile. Se llegó a las elecciones y el eslogan comunista fue no a la guerra civil. Cuando hay una revolución está latente el peligro de la contrarrevolución, porque nadie cede voluntariamente las posiciones que detentan. Chile vive una inflación la más alta del mundo y de su historia. Vive la escasez y el mercado negro. Vive las colas y la desvalorización monetaria. La oposición coaligada en el CODE logra el 57%. Triunfa, pero no alcanza los 2/3 necesarios para derrocar legalmente al presidente. Los militares salen del gabinete. El presidente le planteó a los partidos de la Unidad Popular, tenemos 3 alternativas. 1, entendernos con la democracia cristiana. 2, convocar a un plebiscito. 3, ir a la patada, ir a la definición por la fuerza. Y él les dijo, yo soy partidario de entenderme con la democracia cristiana.
El drama del presidente Allende es que no logró poner de acuerdo a su gente. Si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. No tuvimos la suficiente realidad. Léase Salvador Allende, Carlos Altamirano, Luis Corbalán, y sigue y continúa la lista de dirigentes que también tenían influencia. No tuvimos el realismo suficiente para decir lo más que se puede hacer en Chile es un reformismo muy moderado a la manera de un Eduardo Frei. Prolifera el mercado negro. Al fin, le escucho algo que vale la pena. Ese mea culpa. Sí, no tuvieron un golpe con la realidad. Porque si hubiesen hecho una reforma paso a paso, después de salir de un tema bastante complicado nuevamente en Chile, que hubo una guerra civil que estaba fresca en la memoria aún de Chile, no hubiésemos llegado a esto y no hubiesen puesto nerviosos a potencias que en esos momentos tenían el poder en sus manos. De eso se trataba todo. Moderación. Entendimiento y realidad. Está bien, quieres lo mejor para tu pueblo, pero tienes que pensar que necesitas una base para esa ayuda. Tú necesitas una base económica, una base sustentable a través del tiempo. Lo felicito. Esta vez sí escuché algo interesante. Y la escasez. Los mineros del Teniente van a la huelga y Allende mantiene el optimismo. Nunca lo vi, o sea, si tú nunca lo vi paralizado. Yo miraba y decía, este caballero, ¿cómo maneja esta situación? ¿Cómo duerme? ¿Cómo funciona? Los contactos míos a nivel capitanes de navío y posteriormente almirantes comenzaron por ahí por marzo, abril del 73 y fueron las primeras veces que yo tuve contactos personales con eso. Eso ya era definitivamente... Aquí había que iniciar un montaje de un golpe de Estado. El 29 de junio se produce el tanquetazo. Blindados rodean la Moneda y soldados avanzan sobre el viejo palacio. Un oficial dispara a un camarógrafo que registra su propio asesinato a una cuadra de la sede de gobierno. Con el apoyo de varios regimientos y la colaboración del general Pinochet, Prats sofoca la intentona golpista dirigida por el coronel Super y Patria y Libertad. Desaplastado entonces por los mandos, las cúpulas militares que estaban en el plan maestro del golpe, el golpe digitado por el gran empresariado de Chile, por Estados Unidos y por la derecha. Para ellos nuestro intento de golpe casi al principio les molesta, pero después les sirve porque eso de qué reacción tiene, qué capacidad de reacción tiene la Unidad Popular frente al golpe definitivo. Y se ve entonces que la Unidad Popular no tenía capacidad de respuesta militar ante un golpe de Estado. La Iglesia veía con preocupación la crispación política. Aunque mantuvo respetuosas relaciones con el gobierno marxista, rechazó la propuesta sobre la Escuela Nacional Unificada que afectaba un área católica prioritaria. El progresista cardenal Raúl Silva Enríquez señaló que llegó el momento de desarmar los espíritus y las manos. Allende llamó entonces a dialogar a Patricio Aylwin. Anuncio que la directiva ha decidido aceptar la invitación del presidente y que yo... Ni siquiera tuviste visión para hablar con la Iglesia Católica, que en ese momento era una gran fuerza a tener en consideración. Y después les explicaré por qué fue una gran fuerza a tener en consideración mientras vamos avanzando con los videos. Pero lo vuelvo a decir, no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes. Ojalá hubiésemos tenido mejor realidad, como dijo el exministro de ese tiempo, porque jamás hubiesen pasado los hechos del golpe de Estado del 73. Donde todo Chile, 17 años después, lo va a lamentar. Mañana, a las 11 de la mañana, hablar con el presidente. Y ahí se produce una gran rechifla. Una gran rechifla. Pero nosotros estábamos preparados. Conocíamos que el ánimo de la gente no estaba para negociaciones. Decían, no, si esto no va para más. Y entonces teníamos apostados a la juventud. A Gute, a Caco Latorre, a Ricardo Almazar, en distintos lugares, y esa gente empieza a aplaudirse.
con entusiasmo, y sí, y al grito, cuento chilena adelante, en fin, y tiene que ir presidente. Y entonces yo, insisto, la determinación mía y del partido, de la directiva, es que voy a ir. Yo sentía que había una enorme responsabilidad. Y por eso yo creía que no podíamos dejar de hacerlo. Se produjeron 3, 4 reuniones de dirigentes de la Unidad Popular a las cuales yo no asistí expresamente para que no se dijera que era mi presencia la que obstaculizaba ese acuerdo. Yo proponía que el gobierno promulgara la reforma de las áreas de la economía, que el gobierno formara un gabinete que inspirara confianza al país. ¿Con quién te la desea? No discutimos nombre, sino que contemplara la posibilidad de un gobierno que diera confianza al país. Allende le pide a su amigo Gabriel Valdés que fuera un operador externo. Todos los demás dijeron muy bien. Todos los ministros. Todos los ministros. Si quieren, si Salvador quiere el gabinete, estamos todos dispuestos a renunciar. Llama por teléfono, sale Briones, ministro del Interior, y vuelve de mudado y se han matado al comandante. Y dedicando al presidente. El comandante Arturo Araya fue baleado en la puerta de su casa por extremistas de derecha. El asesinato enrareció aún más el ambiente político, complicó las negociaciones con la DC y afectó al presidente. Era muy amigo del comandante Araya. Allende le diría que lloró cuando asesinan al comandante Araya. En agosto, Aylwin da por fracasadas las conversaciones mientras Allende llama nuevamente al gabinete a los militares. El mandatario quiere seguir dialogando y pide al cardenal Silva Enríquez que los invite a él y a Aylwin a comer. La prensa habló de la última cena. Me dijo, hijo, tú que de aquí Dios quiera que algo salga. Quiero que tú estés presente, de modo que no se filtre las conversaciones, que tú tomes del personal de la casa, la comida y la sirva, pero que te sientes con nosotros para que seas testigo de fe. Yo llegué a las 9, pero el presidente Allende llegó a las 11 de la noche. Se disculpó porque estábamos en plena huelga del transporte y él había tenido un desacuerdo con el ministro de Transporte, que era el general Ruiz, y llegó diciendo que había traía la renuncia del general Ruiz y la mostró como un signo de victoria. Lo que yo le dije, presidente, no esté contento por esto. No, recuerdo que le dije, no va por ahí la cosa, porque el retiro del general Ruiz significó que asumía la comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Lee, que era mucho más peligroso que el general Ruiz. Y yo recuerdo que le dije, mire, presidente, usted puede pasar a la historia como el hombre que construye un socialismo en democracia en Chile. O puede pasar a la historia como el hombre que quiebra la democracia en Chile, que destruye la democracia en Chile. Y eso depende de lo que usted haga ahora. Pero esto significa que usted tiene que manejar el buque. Allende le responde, ¿usted cree que no lo estoy haciendo? Estoy tratando de hacerlo. Hágalo con más fuerza. Y prometo formalmente que vamos a tener una actitud más dura. Se tomó el acuerdo de formar un grupo de ese gobierno para ver los temas más críticos del momento. Pero los hechos corrían más rápido. Una semana antes, el nuevo ministro de Defensa, Carlos Prats, nombra a Augusto Pinochet como comandante en jefe subrogante del ejército. A los pocos días, cientos de personas, algunas de ellas esposas de oficiales del ejército, se reúnen frente a la casa de Prats para protestar por su postura de colaboración con el gobierno. Prats les pidió a sus pares que firmaran una carta de rechazo a la protesta y de lealtad a su persona. Pocos lo hicieron. Mi papá ve que efectivamente no contaba con el apoyo de los generales y renuncia. Allende nombra al general Augusto Pinochet como jefe del ejército por ser el hombre de confianza de Prats y a quien ayudó a sofocar el... Y esto lo voy a hacer bien claro. Para mí el señor Pinochet fue, será y seguirá siendo el gran traidor a la patria. Por lo menos ten la cara raja de que si se están poniendo de acuerdo para un golpe de Estado, no jurar por tu patria, ni por tu Estado, ni por el pueblo chileno,
que los vas a proteger cuando los ibas a asesinar. Eso, y con todas las ganas lo digo, que te estés pudriendo en alguna parte. De verdad. Porque bajo tu mando, señor Pinochet, murió mucho chileno inocente. Tanquetazo. El diálogo con la DC estaba en punto muerto y la Cámara de Diputados declaró inconstitucional la forma en que estaba gobernando Allende. Las simpatías a favor y en contra del gobierno están divididas en las Fuerzas Armadas. Un creciente sentimiento anti-UP choca con la voluntad de algunos uniformados partidarios del gobierno. Otros mantienen una estudiada reserva de sus opiniones. No hay que meterse mucho, esa es mi experiencia. En el ejército no hay que meterse mucho, pero hay que ser vivo, sí, hay que tener buen olfato. Más del 80% en que categóricamente decían que había que hacer desaparecer el gobierno de la Unidad Popular, completa. Y incluso de que tenía que desaparecer el presidente. Y cuando los militares hablan de neutralizar, de desaparecer, significa eliminar, o sea, matar. El complot de la FACH es coordinado por los generales Nicanor Díaz Estrada y Gustavo Lee, quien asumirá el mando de la institución después de la forzada renuncia del general César Ruiz Danjó. Al entonces capitán Jaime Donoso no le cupo dudas que se preparaba un golpe militar cuando, cumpliendo funciones como oficial de ronda, decidió revisar pasada la medianoche la Academia de Guerra, encontrándose con un cabo que le impedía el acceso a una reunión secreta. Irrumpí en la puerta de forma violenta, golpeé la puerta con el pie y la abrí, y me di cuenta que estaban todos estos generales reunidos con sus estados mayores y que estaban haciendo una práctica, lo que se llama un juego de guerra, y eso yo lo conocía porque recientemente había sido alumno de la Academia de Guerra, y vi que el objetivo del juego de guerra era la moneda y Tomás Moro, en la casa del presidente Tomás Moro. Entonces a mí ya ahí no me quedó ninguna duda de que se estaba planificando un golpe de Estado, pero absolutamente ninguna duda. Se lo comuniqué a mis amigos, a Vergara, a Garbacho y a Isinena, a todos capitanes que nos juntábamos en la universidad donde íbamos a clase, y ahí ya nos sentimos más motivados para hacer la denuncia directa al presidente de la República. Frente a la denuncia, Allende no actuó o no pudo actuar. Más preocupante parecía ser la llama del descontento naval. Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si esta cuestión no, si seguimos así, yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar a comunistas, para decirlo francamente. Ese era mi objetivo personal. La Armada rápidamente, sin que se hubiese un decreto supremo, el comandante en jefe de la Armada Real era prácticamente el almirante Merino. Yo lo dije 1000 veces, viene un enfrentamiento armado, pero no provocado por nosotros, sino provocado por la derecha, provocado por el golpismo naval y provocado, obviamente, lo que hoy día es obvio para todo el país, por la CIA. Históricamente no ha existido una revolución desarmada. Semanas antes del golpe proclamó que ante la violencia de la derecha y el imperialismo, el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes en una heroica ofensiva libertaria y patriótica. Respondimos nosotros añadiendo más benzina, añadiendo más combustible a la hoguera. Es cierto de que muchos de los discursos que se decían entonces y de mis discursos producían un miedo y un terror dentro de la derecha mucho mayor del que yo jamás imaginé. De manera de que está lejos de mí sostener de que fue pura violencia a la derecha. Evidentemente, en nuestro accionar, en nuestra retórica, había elementos que condujeron a esa radicalización y a esa polarización y a esa violencia en definitiva. Acá hubo tomas que no tenían justificación, que no ayudaban. Hubo en esto extralimitaciones, hubo lo que yo he mencionado, ultraizquierdismo, que favorecieron realmente al adversario. El flamígero lenguaje de Altamirano y la irresponsabilidad de dirigentes ultraizquierdistas que pretendían acelerar el tranco revolucionario con grupos armados, tomas de fábricas y campos, tenía su contraparte en el sabotaje de las brigadas de Patria y Libertad, destinado a estrangular el abastecimiento de las grandes ciudades. Así que era imperativo cortar. Ya chicos, lo dejamos hasta aquí el día de... Bueno, el día de hoy no. El capítulo de ahora, ya. Voy a seguir
haciendo la segunda parte para que quede claro el tema completo, para que sigamos escuchando y para que yo siga dando mis opiniones, porque a pesar de todo de lo que hizo Allende, que hizo muchas cosas buenas, y debo admitir que hizo muchas cosas buenas, y yo puedo mencionar que una de las cosas buenas que hizo fue legalizar nacionalizar el cobre, sacar reducir la hambruna que se vivía en Chile, porque los niños estaban demasiado mal en forma alimenticia, por lo tanto sacó el medio litro de leche. El famoso billete minero logró tener más trabajo en su momento, logró regularizar dineros económicos, la gente logró estar feliz y tranquila y teniendo sus cosas, pero lo vuelvo a decir, cuando existe un partido tan extremista, ya, un pensamiento tan extremista, y al otro lado existe un pensamiento tan capitalista, por así decirlo, que ya el capitalismo lo están viendo para terror, tenemos que empezar a separar las cosas. Les vuelvo a decir, un presidente no puede gobernar para un solo lado, tiene que gobernar para ambos lados. Tiene que estar bien con el Dios y con el diablo, tiene que estar bien y mal con todos los partidos políticos, te guste o no te guste. Y a la larga tienes que tener esa gota de realidad con el resto de tu gente, porque si no te va a ir mal, te va a ir súper mal. Ese es el tema. Un golpe de realidad es como lo que dijo, lo que les faltó. Y darse cuenta que en estos momentos Chile se estaba desmoronando y que no tuvieron el tiempo para reaccionar y dar vuelta lo que se venía después y que muchos chilenos sufrieron durante 17 años. Por lo tanto, doy concluido este video. Si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, recuerda que se viene segunda parte de este videíto una vez más. Nos estamos viendo. Bye, bye.